Vamos a comenzar. Los profetas buscaron incansablemente, los ángeles anhelan ver, los discípulos no entendieron, pero Moisés, los profetas y todas las escrituras hebreas habían hablado de ello. ¿De qué cosa? De que Jesús vendría, sufriría y luego sería glorificado. Dios comenzó a contar una historia en las escrituras cuyo final la audiencia esperaba ansiosamente. La trama fue presentada, pero el clima se retrasó. La historia inconclusa pedía un final. En Jesús, el Mesías, Dios ha proporcionado el clímax de la historia del Antiguo Testamento. Jesús no se presentó sin anunciarse. Jesús se anunció en todas las escrituras. Tratamos de no llamarlo Nuevo Testamento, son las escrituras hebreas, porque el Nuevo Testamento llegaría hasta Juan el Bautista, si se quiere. Entonces hay una porción del Nuevo que es mejor decirle escrituras hebreas y se entiende igual. Me gustó esta declaración porque a veces nos perdemos en las sombras. Nos perdemos en las sombras, algunos se encariñan con las sombras, aunque en las sombras no hay a veces mucha nitidez. La esencia de esas sombras es lo que nosotros buscamos. La idea de esta mañana es que nosotros podamos entender otras de las sombras infinitas del Rey. Hoy vamos a ver la sombra del Cordero. ¿Cómo poder entender la sombra del Cordero? Vamos a ver distintas maneras para entenderlo, ¿no? Cuando Dios habla en términos de que nosotros podamos entenderlo. El ser humano lo puede entender. Entonces, si tiene que mostrar un carácter, tiene que mostrar una forma, tiene que mostrar algo, se va a valer de alguna figura, de algún símbolo que nosotros podamos entender. Llámese la luz, llámese una puerta, llámese un camino. Se va a valer de todo eso para que nosotros podamos entender algo que es más profundo, algo que es superior a todo eso. Esas son las sombras. Pero Dios quiera que empezamos a ver la esencia de esa sombra. Palestina estaba lleno de ovejas. Era un pueblo ganadero. Después se hizo agricultor, pero sobre todas las cosas nunca dejó de ser pastores de ovejas. Sí, Job llegó a tener 14.000 ovejas. Salomón sacrificó 120.000 ovejas en la dedicación del templo. O sea que había oveja para hacer dulce. Entonces a un pueblo que estaba rodeado de ovejas, a un pueblo que vivía de las ovejas, a un pueblo que tenía entendimiento de todo lo que pasaba en las ovejas, Dios les habla de un cordero. Las ovejas tenían mucho significado. Por ejemplo, para los que hemos vivido en el campo, y yo he vivido de las ovejas. Mi papá curtía el cuero de las ovejas, mi abuelo, mi tío vendían la carne en la carnicería, y la lana también la vendíamos. O sea que el estar con corderos y ovejas fue parte de mi adolescencia. Puedo entender un poco cuando el Señor se refiere a algo que te rodea para poder explicarte algo que va mucho más allá. Las ovejas tienen mucho significado
Por ejemplo, la gente iba a comprar, ¿dónde se ve la salud de la oveja? En la cola. En la parte de arriba de la cola se ve si la oveja es buena o no. Ahí es donde acumula la grasa, como el camello acumula en la joroba, en la parte de atrás de la oveja, ahí acumula la grasa. Mucha gente compra esa parte porque tiene mucha grasa. En los tiempos bíblicos se compraba esa parte para freír, para poder sacar grasa ahí, para hacer frituras. En los tiempos bíblicos era normal hacerse abrigos de ovejas, andaban vestidos de pieles de ovejas, ¿sí? La carne no era un menú diario, no comían carne, parecían como en Argentina en tiempos modernos, no era de todos los días comer carne, y menos de oveja, no sé, era para un banquete, era para cuando venía algún invitado de honor, para las bodas, pero también la oveja tenía un gran significado en cuanto a los sacrificios. Era la ofrenda de acción de gracias, era la expiación por la transgresión, por el pecado. La ofrenda del Cordero Pascual era el acto religioso más importante del año y de la vida de Israel, establecido por Dios. Esto es un poco la introducción para lo que vamos a ver. La primera declaración, la declaración de el Cordero de Jesús como el Cordero, la vamos a encontrar en Juan, capítulo 1, y el que lo dice es Juan el Bautista. Juan el Bautista, a toda una audiencia que entendía lo que era el Cordero, lo ve a Jesús venir y dice, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Una declaración, es la declaración. No hay una declaración más fuerte que esta. Juan el Bautista diciendo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Vamos a ver, vamos a ir al trasfondo de lo que es el Cordero. Vamos a ir a lo que es el trasfondo. Por ejemplo, acá ustedes, antes que me tiren piedras, antes que me denuncien por hereje, esto tómenlo con pinzas. No tengo forma de probarlo, pero no hay forma de que ustedes no me hagan creer esto. Estoy casi seguro, pero no tengo pruebas. Así que tómenlo así, no tengo cómo probarlo. El Cordero, para mí, tiene mucho que ver con la vestimenta de Adán y Eva. Cuando se encontraron desnudos, vestidos de hojas de higuera, muy probablemente esos animalitos que tuvieron que ser sacrificados fueron corderos. Muy probablemente, no puedo asegurar que hayan sido. Pero hay una gran probabilidad, podemos decir eso. Hay una gran probabilidad. La ofrenda de Abel, la misma historia. ¿Por qué? Porque yo creo que Adán aprendió 3 lecciones en este lugar, en este templo, que era el jardín. ¿Se acuerdan que lo vimos? Que era el sacerdocio, que Adán fue el primer sacerdote, que el templo era ese lugar y que sobre toda cosa guardada tenían que guardar ese lugar y que guardar significaba ministrar, después derivó en la palabra ministrar, en la palabra cuidar, ¿sí? Si hay 3 cosas que aprendió en ese lugar, es la necesidad de un animal, la necesidad de un sacerdote que participara, y el sacrificio tenía que significar algo para el pecador. Debe ser el mejor animal que haya criado, el perfecto, probablemente su favorito. Por eso, lo mejor del fruto de la tierra no fue aceptado por Dios cuando Caín se lo trajo. Esta era la hoja de ruta, que alguien se los tuvo que haber dicho. Entonces, ¿por qué decimos que tuvo que, o pudo haber sido un cordero? Porque cuando Abraham está por sacrificar a Isaac, de todos los animales,
habidos y por haber, lo que aparece es un carnero, un cordero, una oveja, una cabra. Si Dios eligió sobre todos los animales eso, me parece que Dios tiene una línea de conducta en cuanto a eso. Y también Abel se dio cuenta hasta qué punto había metido la pata. Hasta qué punto la metida de pata de él tuvo sus consecuencias, porque hasta ahora, por los registros que tenemos, no había visto matar a un animal. Sin embargo, después de la metida de pata de él y Eva, ven morir un animal por su acción, por su consecuencia. Yo creo que eso tiene que haber sido duro para él. Yo terminé el secundario y la primera vez que vi que alguien mató un cordero no fue nada agradable. No fue una fiesta. Después te haces, te endureces el corazón y ya, después es algo parte del trabajo, ¿no? Pero no es nada agradable saber eso. Entonces tenemos, eso pónganlo entre pinzas. Pero Abraham, Isaac, sí tenemos un cordero, una cabra que aparece en lugar de Isaac. La Pascua, el Pasaj o el Pesaj, la salida de Egipto, también tiene que ver con un cordero. Un cordero tenía que ser sacrificado, la sangre del cordero puesta en los dinteles, y la sangre iba a permitir, iba a hacer que la muerte no llegara a esos hogares. Al otro día el cordero tendría que ser comido, ingerido, o sea que cuando ellos salen de Egipto, salen con el cordero dentro. Salen a la libertad con el cordero dentro. El cordero tenía que ser comido en su totalidad, no podía quedar nada, y el cordero tenía que ser sin defectos. Es otra de las cosas que después establece la ley. Traerás un cordero sin defectos, sin mancha, sin ningún tipo de deficiencia. Hasta acá tenemos un poco la historia de lo que el cordero va marcando, ¿no? Hasta acá ahora siempre estamos hablando de un animal, ¿sí? Estamos hablando de un animal, cordero, que tiene pezuñas, tiene lana, hace pe, más o menos por ahí. Es un animal. Pero la revelación progresiva de Dios es monumental en la Biblia. Si nosotros podemos entender eso, los ejemplos anteriores como cordero siempre significaron un animal. Pero ahora vamos a ver, a través de una profecía, el tipo de esa sombra, la esencia de esa sombra. Y la profecía la conocen todos ustedes, es Isaías 53. Ahí vamos a ver la esencia de la sombra. Todos nosotros, ¿cuántos? Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero. Este cordero ahora tiene un significado. Y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió la boca. Si ustedes van a una carnicería o tienen, no, ojalá que nunca lo tengan que presenciar, no hay necesidad. Pero el cordero cuando se lo mata el cordero, lo único que hace el cordero es morderse la lengua. Ustedes van a ver las cabezas de los corderos todos con la lengua afuera, mordida.
Es una característica del cordero. Si ustedes matan un lechón, el lechón va a gritar hasta la última gota de oxígeno. Va a pegar gritos y alaridos. Pero el cordero se muerde la lengua. Como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció, no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Acuérdense que gracias a Herodes su generación se perdió, mató a todos los de su generación. Porque fue cortado la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En este pasaje alguien puede decir, bueno, pero Eduardo, ¿tendrá que ver ese cordero con Jesús? No sé, ¿qué te parecería ver la interpretación del Espíritu Santo acerca de este versículo? Me imagino que la interpretación del Espíritu Santo no va a fallar. La interpretación la vamos a encontrar en Hechos, capítulo 8. Y el Espíritu dijo a Felipe, acá es donde uno entiende que puede existir el viaje en el tiempo, ¿sí? ¿Por qué? Porque Dios lo hizo, Felipe lo trasladó de un lado a otro. Así que no es ciencia ficción, pero por ahora solo está disponible para Dios. Y el Espíritu, una vez que lo llevó, le dijo a Felipe, ¿quién le dijo a Felipe? El Espíritu, con mayúscula, el Espíritu Santo, dijo, acércate, juntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó a la persona que estaba en el carro, le oyó que leía el profeta Isaías. Y dijo, Felipe, obviamente, ¿entiendes lo que lees? Y el eunuco dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentare con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquiló, así no abrió su boca. En su humillación no se hizo justicia, mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitado de la tierra su vida. ¿Quién sabía lo que leía el eunuco? El Espíritu Santo que estaba con el eunuco. ¿Quién sabía quién le podía traer la perfecta revelación de lo que estaba leyendo? El Espíritu que estaba con el eunuco. Respondiendo el eunuco dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces, Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció la buena noticia de Jesús. La buena noticia de Jesús, el Evangelio, la buena noticia de Dios en Jesús. ¿En serio vas a seguir leyendo la Biblia y cada vez que veas un cordero vas a seguir pensando en un animal? ¿En serio me decís que cada vez que aparezca un cordero después de esto, el corazón directamente no va a tener la imagen de Jesús? ¿En serio pensábamos que se trataba de un cordero? No, se trata de una persona. En sus sombras, en sus tipos, en sus figuras, en su sombra, pero en su esencia es una persona. Entonces, cuando Dios habla del cordero y habla de que vistió a Adán y Eva y que entregó a alguien en lugar de Isaac, que tenía que ser sin mancha, que tenía que ser esto. ¿Estamos realmente hablando de un animal? ¿Estamos hablando de un Dios que se complace de que le maten animales? Obviamente que no. Eso es vivir en las sombras. Eso es vivir, como diría Sandro, entre penumbras. Oh, ¿cómo estoy hoy? Me agarró el viejazo. Qué viejo, se me cayó una sota, eh. Pero bueno,
El Evangelio de Jesús, la buena noticia de Jesús. Nosotros hemos hablado de lo que es el Evangelio y empezó desde acá. Ahora, sabiendo esto, entendiendo esto, hay alguien que hace un resumen de lo que estamos viendo nosotros. Y en este resumen pasa del presente al pasado, va al futuro, vuelve al presente, vuelve al pasado, vuelve al futuro. Así que los necesito bastante despiertos para que ustedes puedan entender esto, porque es un resumen y va desde Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, presente y futuro. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 18 al 21, dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación, presente, pasado, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, recontrapasado, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros, y mediante el cual creéis en Dios. Mediante Jesús creemos en el Padre, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria. Y acá viene el futuro, para que vuestra fe y esperanza sean en nosotros, en la iglesia, en la Biblia, en el culto, en tus obras, para que tu fe y esperanza sean en Dios, completamente en Dios. Vemos cómo pasa desde nuestra condición pasada, nos habla del pasado, antes de la fundación del mundo. Todo esto estaba absolutamente planeado. Para que nuestra fe y esperanza sea que la declaración, que lo que Dios dice, sea en Dios, en la declaración de Dios. Mi fe está afirmada en Él por lo que hizo y dijo a través de Jesús, y por lo que no hizo y no dijo a través de Jesús. Y mi esperanza está puesta en lo que Él ha dicho. El futuro está afirmado, está cimentado en Dios. La consumación de esto, esa esperanza que tenemos, esa base de esperanza que tenemos, Dios nos cuenta toda la historia. Ese es el Evangelio, es la historia. La historia de un pueblo al cual nosotros pertenecemos, que es Israel, el Israel espiritual, del cual Jesús es el Rey, y el cual va a volver, por el cual va a volver. Entonces, mirando a futuro, Juan en el Apocalipsis dice: no habrá más maldición. ¿Y el trono de Dios y de quién? ¿Realmente ves un animal sentado al lado de Dios? ¿Un animal con pezuñas? ¿Con lana? Los ojos de tu corazón ya tienen que estar haciendo la imagen. El trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y sus nombres estarán en sus frentes. No habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Y mire, fíjense la cantidad de porque está relatando lo que está viendo, ¿no? Y miré, y vi que en medio del trono y de los cuatro seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado. La imaginería tiene que ser importante. Dios está mostrando algo para que lo pueda entender. Juan lo pueda transmitir a la iglesia, pero la iglesia tiene que decodificar esto.
y saber que no es un cordero, porque Juan lo dijo, aquí el cordero de Dios, y no era un animalito, era Jesús caminando. Tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Hay que tener coraje para sacarle al que está sentado en el trono el libro, ¿no? Vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos. Acá podríamos estudiar y ver el detalle, qué son esto, qué es lo otro, qué es aquello. Y no estaría mal. Y va a haber oportunidad, me imagino, que ustedes sí lo pueden hacer. Pero la idea es ver la historia completa de principio en fin, lo que es una sombra. En este caso es el Cordero. La historia contada desde el Génesis al Apocalipsis, y que en nuestros corazones, cada vez que veamos el Cordero, sepamos que estamos hablando de una persona. Así como vimos que la luz es una persona, así como vimos que el descanso es una persona, el Cordero es una persona, no es un animalito. Es el animalito que más representa lo que iba a ser la persona de Jesús, sí. Pero también en alguna oportunidad, y probablemente el domingo que viene, veamos al león, y también representa a Jesús. Entonces, en todo esto nosotros nos tenemos que sentar e imaginar de que la Biblia, de distintas maneras y de muchas formas, nos habla de una sola cosa, de la persona de Jesús. Ustedes escudriñan porque piensen que tienen vida eterna en las Escrituras, les gusta escudriñar, memorizar los versículos, memorizar capítulos, memorizar libros. Sin embargo, todo eso habla de mí. Y al no verme a mí, ustedes se quedan en las sombras. Los pueblos que estaban en sombra, luz les resplandeció. Todos esos pueblos vivían en las sombras del Antiguo Testamento, la sombra de las escrituras hebreas, con tanto simbolismo, con tantas cosas. Pero todo eso era la forma de contar la historia de Dios, en donde el clímax, en donde el personaje central es una persona que se llama Jesús, que está sentado en el trono, que es un hombre, que es Dios, que es nuestro Salvador y Señor. Y que solamente estamos viendo las sombras de ese rey. Yendo para atrás, no para adelante todavía. Así está mejor.